Primera de Corintios capítulo 2, verso 1 al 14. Y la palabra dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Padre, te damos gracias. Hemos leído tu palabra, Señor. Ahora nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos están receptivos al consejo de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Puede tomar su lugar, iglesia, un momento. Hoy vamos a seguir estudiando acerca del Espíritu Santo. Estamos en esta serie, el Espíritu Santo, mi mejor amigo. Amén. Y yo quiero invitarles para que todas estas semanas, todos estos servicios, estemos nosotros tomando algunas notas y podamos estudiar más profundamente la palabra. Y hoy quiero traerles el tema: enseñados por el Espíritu. Amén. Hay diferentes temas que hemos estado tocando durante esta serie, el Espíritu Santo, mi mejor amigo. Pero hoy vamos a hablar acerca de ser enseñados por el Espíritu. Amén. Leímos ahí la palabra en Primera de Corintios capítulo 2, y dice la escritura que hay cosas que solamente se pueden discernir de manera espiritual. Porque si no las discernimos de manera espiritual y lo hacemos de manera natural, entonces para nosotros van a ser locura. Quiero leerte nuevamente el versículo 13, pero si me lo pones en la versión NTV, por favor. Mira cómo dice el versículo 13 y 14. Verso 13 y 14, versión NTV, dice: les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Verso 14. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas palabras de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena
ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Por eso es importante lo que hemos venido enseñando acerca de tener una comunión con el Espíritu Santo, de buscar la amistad con el Espíritu Santo, porque hay cosas que no las vamos a poder entender si no es a través del discernimiento del Espíritu Santo. Amén. En la lógica humana, 2 más 2 son. Ahora, en la lógica humana, ¿se puede multiplicar 0 por 0 y dar un resultado positivo? No, 0 por 0 es. Pero ¿por qué Dios dice que Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna? En la lógica humana no se puede multiplicar la nada, pero Dios dice que Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Entonces hay cosas que para la mente humana son locura. Por eso las vamos a discernir en el Espíritu. Por eso es importante la comunión con el Espíritu Santo. Jesús dijo: no les dejaré huérfanos, les enviaré un guiador y un consolador que estará con vosotros todos los días. Él guiará a toda verdad y a toda justicia. Y el cristiano hoy en día tiene que volver a la comunión con el Espíritu Santo, porque si no, todo va a parecer locura. Y Pablo aquí le está diciendo a la iglesia en Corintio: hay que volver al Espíritu Santo, porque lo espiritual se puede discernir espiritualmente. Amén. Dile a alguien por ahí: por eso a veces no me entiendes, porque andas en la chuleta. Aleluya. Dile: por eso a veces no me entiendes, porque hay cosas que solamente se van a discernir espiritualmente. Amén. Alguien dígame amén por ahí. Te voy a leer, no tenemos ahí descargada esta Biblia, pero encontré cómo lo dice la versión La Palabra. Hay una versión bíblica que se llama La Palabra para Hispanoamérica, y me gusta cómo dice el versículo 13 y 14. Te lo leo en esta versión. Dice: pon atención para que lo capte tu espíritu. Amén. Esto es precisamente lo que expresamos con palabras que no están inspiradas por el saber humano, sino por el Espíritu. Y así como acomodamos las cosas espirituales a los que poseen el Espíritu. La persona mundana o la persona que anda en la carne es incapaz de captar lo que procede del Espíritu de Dios. Lo considera algo absurdo y no alcanza a comprenderlo, porque solo a la luz del Espíritu pueden ser valoradas estas cosas. Dice: solo a la luz del Espíritu pueden ser valoradas estas cosas. Hay cosas, iglesias, que no las vamos a entender. Mire, muchas veces para la gente es más creíble. Yo recuerdo que esto lo testificaba un poco Ronnie cuando estaba compartiendo. Dice: para la gente a veces es más creíble ir a un brujo y decir el brujo: va, te leyó el café, te leyó no sé qué cosa, los caracoles hizo limpia, y la gente le cree. Pero cuando el Espíritu Santo se está manifestando, como que eso no está bien, porque hay cosas que se van a discernir solamente con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Ahora, y el Espíritu Santo va a revelar a nuestra vida manifestaciones que son de Él y manifestaciones que no son de Él. Por eso es importante que en estos tiempos tengamos la comunión con el Espíritu Santo. La palabra dice que en estos tiempos se levantaría apostasía. Muchos vendrían predicando de una u otra manera, diciendo: yo soy el Cristo. Y dice la palabra que si fuera posible, aún los escogidos serían engañados. Pero el Espíritu Santo revela a nuestra vida lo que es correcto y lo que no es correcto. Amén. Ahora, el Espíritu Santo nos puede y nos quiere enseñar. ¿Hay alguien que quiera ser enseñado por el Espíritu Santo? Ahora, pero para entender lo que Él quiere revelarnos, necesitamos tener comunión con Él. Eliseo dijo: yo quiero de lo que tú tienes, Elías.
Quiero una doble porción de lo que tú tienes. Pero Eliseo tenía que estar persiguiendo a Elías, porque si no, no iba a aprender, no iba a captar la esencia de lo que tenía Elías. Y el cristiano hoy en día necesitamos mantener esa comunión con el Espíritu Santo. Decirle, a ver, Espíritu Santo, estoy leyendo la palabra, no entiendo qué significa esto, enséñame. Y Él nos enseña, Él revela, iglesia. ¿Me explico? ¿O andamos en la chuleta y no me están entendiendo? Porque dice la Biblia que lo espiritual se tiene que discernir espiritualmente. ¿A poco el Espíritu Santo habla? Claro que sí. Él habla, y habla de diferentes maneras. Luego lo vamos a estudiar. Él puede hablar a través de sueños. Él puede hablar a través, no sé, de la palabra. Él nos puede, leemos un versículo bíblico y a veces no lo entendemos de la manera en cuando Él nos los revela. Entonces lo escudriñamos la escritura. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que Él nos enseñe. Amén. ¿Cuántos quieren ser enseñados por el Espíritu Santo? ¿Por qué no levantas tu mano conmigo y dile, Señor, dile, abre mi corazón. Dile, dame ciencia para entender. Dame ciencia para escudriñar la palabra. Enséñame a través de la palabra lo que quieres de mí y lo que tienes para mí. Enséñame a amar tu palabra y a tener una comunión contigo. Amén y amén. Cuando tú y yo se lo pedimos al Espíritu Santo, Él nos va a enseñar. Dile, Espíritu Santo, yo quiero que tú me enseñes. Ahora, hay dos formas básicas o dos formas principales de recibir la enseñanza del Espíritu Santo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos puede enseñar? Dos cosas básicas. Número uno, a través del contacto directo con nuestro espíritu. O sea, el Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu mediante la oración, la lectura de la palabra. Amén. Es decir, Él nos enseña directamente a nuestro espíritu. Cuando tú y yo estamos en oración, cuando leemos la palabra, cuando le decimos, Espíritu Santo, yo quiero que tú me enseñes, Él nos enseña directamente al espíritu. Amén. Porque es el Espíritu de Dios hablando a nuestro espíritu. Número dos, Él nos puede enseñar también a través de siervos de Dios, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, etcétera. La palabra nos puede enseñar el Espíritu Santo a través también de alguien que Dios quiere usar para traer una enseñanza a nuestra vida. Ahora, estas son dos formas básicas en las que el Espíritu Santo nos enseña. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos también de otros, de palabra que Dios les ha revelado, de vivencias que han tenido, de experiencias que han tenido con Dios. Y uno comienza a aprender a través de otros. Pero cuando Él habla directamente a nuestro espíritu, es algo que yo personalmente prefiero vivirlo. Claro que quiero aprender de otros, claro que leo, claro que estudio, pero cuando uno está orando, cuando uno está leyendo la palabra, y cuando de repente hay un versículo que uno lo lee y lo entiendes de una manera que no lo habíamos comprendido, dices, wow, Señor, gracias, porque Él está hablando directamente a nuestro espíritu. Ahora, ¿cómo podemos saber que somos enseñados por el Espíritu de Dios? Dice la palabra que leímos en 1 Corintios 2, que lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos siendo enseñados por el Espíritu? Número uno, o inciso A, siendo espirituales. Si nos las pasamos todo el tiempo viendo Netflix, metido en Facebook, redes sociales, y decimos, oye, el Señor me habló, quizá en algún momento algo nos ministró. Pero cuando tú y yo le buscamos, leemos la palabra, es cuando Él más manifiesta su presencia en nuestra vida. Amén. Sin duda hay reflexiones que a veces nos ministran. Sin duda hay reflexiones que a veces nos enseñan. Pero si uno se la pasa todo el tiempo distraído, Pastor Brian hablaba acerca de las distracciones. Si nos mantenemos distraídos, ¿qué pasa? El Espíritu Santo a veces quiere hablar. ¿No te ha pasado que quieres hablar a veces con alguien y la persona está distraída?
Y le dice, no me estás escuchando. Sí, ¿qué te dije? No me estás poniendo atención. Entonces el Espíritu Santo a veces nos pasa igual con Él. Él quiere hablarnos, Él quiere enseñarnos, pero las distracciones, el diario vivir a veces no nos permite escuchar su voz. ¿Cómo sabemos que Él nos está enseñando? Siendo espirituales. La pregunta es, ¿estamos leyendo la Biblia? ¿Estamos orando? ¿Estamos en ayuno? ¿Estamos buscando su presencia? ¿Cuánto tiempo pasamos entre la lectura, entre la oración, entre buscar su presencia versus el tiempo en YouTube, versus el tiempo en Facebook, versus el tiempo en redes sociales? ¿Cómo estamos? Él nos quiere hablar. Mira lo que dice 1 Corintios 2:13. Lo vuelvo a leer en la versión La Palabra de Hispanoamérica. Ya lo leímos ahorita, pero te lo vuelvo a repetir. 1 Corintios 2:13 dice: esto es precisamente lo que expresamos con palabras que no están inspiradas por el saber humano, sino por el Espíritu. Y así acomodamos las cosas espirituales a los que poseen el Espíritu. Cuando yo leí este versículo en esta versión, digo, wow, con razón no toda la gente nos va a entender ni te va a entender. Si alguien anda ahí en la chuleta, no te va a entender lo que le estás hablando. Le estás dando una revelación, le estás dando una palabra, pero si hay distracción, si no hay atención, no están los oídos prestos a escuchar la palabra o a escuchar al Espíritu Santo, no vamos a entender la revelación. Porque dice esta versión: acomodando las cosas espirituales a los que poseen el Espíritu. La Biblia dice que hay quienes no han conocido a Dios, que es el mundo. Dice, el mundo no ha conocido a Dios ni tiene su Espíritu. Entonces, por eso, si usted le habla a alguien de un Dios que sana, que cambia, que transforma, ¿verdad?, o que te proveyó de una manera sobrenatural, no te lo van a creer. Yo di testimonio en alguna ocasión cuando me topé con una situación y mi auto se había quedado sin gasolina. Había estado 3 días metido en la oficina, en la iglesia, cuando estaba trabajando entonces cuando la iglesia estaba en la Rose, en la calle Rose allá. Y recuerdo que estuve tres días encerrado. Y estaba yo recién llegado de Kansas City aquí a Memphis. Y había pasado por varios procesos. Y yo me quería regresar a Kansas City, porque veía que desde que había llegado a Memphis era batalla y batalla y batalla y batalla. Y un día me cansé y dije, Señor, llevo 3 días sin comer bien, sin comer prácticamente, forzado ayunos, 3 días sin bañarme, metido ahí en la oficina. Olía todo menos a persona. Lo bueno que en ese entonces estaba soltero todavía, entonces no me podían echar a la sala. Pero me quedé ahí 3 días. Mi auto ya no tenía combustible. Hacía 2 días que ya andaba en rojo. Y recuerdo que hice como un reto de mi parte. Le dije, Señor, yo voy a ir a la casa donde me estaba quedando, que estaba retirado. Le dije, si yo voy y me quedo botado, porque yo sabía que no tenía gasolina el auto, y me quedo botado, yo sé que tú no me llamaste a Memphis, o que me adelanté. Si me quedo botado, yo me regreso a Kansas City. Pero si tú permites que vaya y regrese, yo sé que tú me has llamado. Le dije, y no me volveré a quejar para regresarme. Me he quejado de otras cosas, pero no para regresarme. Y recuerdo que cuando me subí al auto puse una bolsa por si las dudas, ¿no? Traía una bolsa ahí, no me acuerdo de Walmart, de qué, y la puse en el tablero. No quería yo ver el tablero cuando encendiera el auto, porque yo sabía que no traía gas. Para hacer la historia corta, fui, regresé, terminó el servicio. Y estaba en el servicio ya bañado, comido y todo. Y vuelvo a ir al auto. En ese entonces tenía una minivan. Y cuando voy y abro switch, la aguja se me fue arribita de medio tanque. Y cuando se me fue arribita de medio tanque, yo me solté en el volante a llorar, porque yo sabía que mi auto no tenía gasolina. Cuando di testimonio, no faltaba alguien que andaba en la chuleta. Y le digo, fíjese lo que me pasó. Y le di el testimonio y me dice, ay, seguramente alguien le echó combustible a tu auto. Le dije, pues lo que sea,
Yo no le pedí a nadie que me prestara para la gasolina. Yo no le había contado a nadie que no traía combustible. No le había dicho a nadie. Era un trato que yo había hecho con Dios. Y el Señor me contestó. Y le digo, como haya sido, el Señor me contestó y con eso me quedo. Porque hay cosas que Dios te va a proveer de una manera sobrenatural. Y si hay alguien que en ese momento no está calibrado a la presencia de Dios, no te lo va a entender. Pero hay tratos que Dios hace personalmente con cada uno. Hay tratos que Dios hace de manera personal. Ahora, lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Él encaja lo espiritual donde está el espacio para lo espiritual. Por lo que Él no puede encajar lo espiritual en una mente carnal. Por eso dice Pablo, ¿verdad? Que es lo espiritual en lo espiritual. Entonces, si queremos meter algo espiritual, pero la mente no está calibrada en lo espiritual, no lo va a entender. Necesitamos orar que el Espíritu Santo toque esa vida. Necesitamos orar que el Espíritu Santo se revele esa vida. Quien no ha experimentado el don de lenguas va a decir, ay no, eso ya no existe el día de hoy. Tú ora y dile, Señor, ponle una revolcada para que no dude de ti. Porque el Espíritu Santo sigue hablando al día de hoy. El Espíritu Santo se sigue manifestando en la iglesia el día de hoy. El Espíritu Santo sigue hablando a su pueblo, a todo aquel que quiera poner oído a su voz. El Espíritu Santo sigue hablando. El Espíritu no enseña en la mente, el Espíritu enseña en el Espíritu. Por eso dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso al mundo le es difícil entender las cosas de Dios, hasta que viene una transformación a la vida y al corazón. Amén. Antes de conocer al Señor, yo sé que la mayoría de nosotros eran locuras algunas cosas. Al que le gustaba el trago decían, yo recuerdo que a mí en la universidad muchos me decían, ay hombre, échate una, al cabo que no te mira tu pastor. Y como una no es ninguna, pues échate dos. Entonces hay cosas que la mente que no es espiritual no lo va a entender. Y antes de tener una comunión personal con el Espíritu Santo, creíamos que solamente con que no nos viera el pastor, el líder, el hermano, la hermana, estaba bien. Con eso estaba bien. Recuerdo haber leído una historia esta mañana acerca de porque se cumplieron no sé cuántos años de la muerte de la que se conoció como Lady Di o Lady Diana, la princesa Diana de Inglaterra. Y le hacen una entrevista a uno de sus hijos. Y el hijo mayor dice, ¿qué recuerdas más de tu mamá? Y él responde en esta entrevista y dice, una de las frases que siempre usaba mi mamá era, disfruta la vida y haz todas las travesuras que puedas, pero cuídate de que no te pillen. Es una expresión que usan ellos. En otras palabras, cuídate de que no te cachen, ¿verdad? De que no te descubran. Imagínense la mamá dándole ese consejo a los hijos. Haz todas las travesuras que puedas, pero cuídate de que no te cachen. Y a veces el cristiano anda así, pensando, ay, mientras no me ve el líder, mientras no me ve el pastor, la pastora, no sé, mi líder, está bien. Pero el que nos mira en todo tiempo es Él. El Espíritu Santo está en todo lugar. Él está ahí. Por eso la Biblia dice que no debemos contristar al Espíritu Santo. Las cosas espirituales no se encuentran en las redes sociales. Dile a alguien por ahí, las cosas espirituales no las vas a encontrar en redes sociales. Ahora, yo sé que hay buenas prédicas, yo sé que hay buen material, pero no podemos vivir solamente. Podemos aprender y yo lo respeto y está bien, pero siempre me va a escuchar esta frase: para mí no es lo mismo ver un taco en una fotografía que tenerlo aquí enfrente y comérmelo. Entonces, usted puede mirar una prédica y usted puede mirar cómo Dios usa a otros, pero qué mejor que usted se meta con Dios, que usted diga, wow, en verdad que sí te manifiestas, wow, en verdad que sí estás conmigo. Cuando usted se mete a orar, cuando usted está ahí, usted va a vivir momentos hermosos en la presencia de Dios. No es lo mismo que le cuenten a qué sabe un pollo con tajadas, a que usted se coma el pollo con tajadas.
no va a ser lo mismo, ¿verdad, Lázaro? No va a ser lo mismo. Necesitamos probar. Amén. Las cosas espirituales no se encuentran en las redes sociales. Si bien es cierto que puedes conseguir buena información, noticias, consejos, que se nos puede ayudar en algo, solo será pasando tiempo con el Espíritu Santo en donde recibiremos la revelación de su palabra. Pasando tiempo con Él. Ahora, por eso muchas veces cuando tú o yo compartimos links de prédicas o comentarios, se nota si lo hacemos con una intención correcta o incorrecta. Se nota cuando compartimos algo con una intención correcta o incorrecta. Es mejor compartir la palabra. Ahora, lo humano no funciona para entender las cosas del Espíritu, iglesia, pero el Espíritu sí funciona para entender las cosas del lado humano. Lo explico de una manera. Lo humano va a ser difícil que de manera humana yo entienda cómo Dios funciona y cómo Dios trabaja. El amor de Dios no lo podemos entender. Por eso no podemos nosotros encasillar a Dios y decir, es que Dios solo de esta manera trabaja. Pero Dios nos habla de manera personal. A unos en sueños, a uno en visión, a unos de una manera, a otros de otra. Yo recuerdo que en una ocasión, creo que ya lo comenté, en un momento difícil que no sabía qué iba a pasar, yo tuve una muy buena comunión con mi abuela, muy buena relación con mi abuela. Siempre que íbamos a la iglesia, a mí me gustaba llevarla. Ella se me colgaba del brazo y yo tenía que ir ahí como soldado, no sé, esos de Inglaterra, ¿no? Con el brazo aquí y ella al lado de mi brazo. Tuve muy buena comunión con mi abuela. Yo recuerdo que en un momento difícil tuve un sueño y en el sueño la veía a ella. Y ella llegaba donde yo estaba. Y donde estaba, fíjate que ahora me acuerdo de lo que le dije. Ay, Dios mío. Yo recuerdo que le decía yo a mi abuela en el sueño. Ella llegaba y me decía, hijo, dice, todo va a estar bien. Sigue avanzando, todo va a estar bien. Sigue creyendo en el Señor. Y yo recuerdo que le decía a mi abuela, abuela, pero quédese con nosotros en la casa. Yo sé que usted anda de viaje, ¿verdad? Pero venga a la casa, quiero mostrarle cómo Dios nos ha bendecido. Quiero que vea la casa que Dios nos ha dado. Y ella me decía en el sueño, no, hijo, yo tengo que seguir, me voy. Alguno podrá pensar, ay, el pastor ya está hablando de que los muertos vuelven. No. Te estoy diciendo que Dios usa de maneras distintas para hablarnos en un momento. Cuando yo despierto, yo recuerdo que le cuento el sueño a mi esposa y le dije, todo va a estar bien. Dios tuvo que usar un sueño, hablándome a través de mi abuela en sueño, para decirme, todo va a estar bien. Y ahora hay momentos que Dios va a usar algo. Si Dios usó un burro para hablarle al profeta, Dios puede usar, no sé, un sueño, puede usar una visión, puede usar un niño para hablarnos, puede usar hasta un inconverso para hablarnos. Dios lo hace porque Él lo que quiere es transmitir un mensaje en nuestra vida. Pero es ahí que tenemos que estar atentos a lo que Él quiere hablar a nuestras vidas. Ahora, vuelvo a recordarte lo que dice 1 Corintios 2:13. Y así acomodamos las cosas espirituales a los que poseen el Espíritu Santo de Dios. Al leer este versículo, iglesia, yo realicé y me di cuenta que solo los que tienen comunión con el Espíritu Santo, y yo creo que esto va a estar un poquito complicado así, pero déjeme se lo digo. Si tú y yo tenemos comunión con el Espíritu Santo, si tú y yo hablamos con el Espíritu Santo, si tú y yo tenemos el Espíritu Santo, usted va a entender la visión de esta casa. Te vuelvo a repetir, usted lo va a entender. Porque yo le he dicho, si usted me mira predicando algo antibíblico, dígame, tiene la autoridad para decirme, pastor, eso está mal. A ver, y lo analizamos. Pero si estamos viendo Biblia, por eso yo les digo, dejemos que la palabra sea la que nos enseñe. Que sea la palabra. Por eso me gusta traer muchos versículos bíblicos,
porque es la palabra hablándonos. La palabra se interpreta a sí misma. El Espíritu Santo de Dios nos da. Ahora, no estamos aún donde el Señor nos quiere, no estamos aún donde el Señor nos ha prometido, pero para allá vamos, iglesia, para allá vamos. Por eso es que honramos la presencia del Espíritu Santo. Dios nos ha dado dos puntos principales de la visión de esta casa, y número uno es su presencia. Su presencia. Número dos, somos una iglesia de familias. Recuerdo cuando habíamos dicho no al llamado, porque hablamos mi esposo y yo, dijimos no. Nos habían dicho, van ustedes a plantar iglesia, y dijimos al principio sí, luego dijimos no, pues fíjense que siempre no. Y ahí nos quedamos hasta que el Señor nos dijo, es con ustedes o sin ustedes, pero yo voy a seguir lo que yo tengo pensado y planeado. Cuando el Señor nos da esa palabra, fuimos a decir, ¿sabe qué? Que siempre sí. Y a partir de ahí algo comenzó a hacer el Señor. Dijimos, Señor, pero ¿qué nos vas a dar? Yo recuerdo haber leído cuando Moisés, por eso hablo mucho esa parte que dice Moisés, verá, Señor, no me has revelado quién irá con nosotros. Señor, yo te voy a mandar un ángel, pero le dijo, no, está bien que me quieras mandar al mejor ángel, pero yo quiero tu presencia. Y si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Es mejor su presencia, iglesia. Es mejor su presencia. Ahora, no hay forma de hacerle entender a alguien las cosas del Espíritu si no tiene una comunión con el Espíritu. Por eso lo que usted y yo tenemos que hacer es, Espíritu Santo, revélate a su vida. Espíritu Santo, revélate a su vida. Porque si no vamos a estar batallando. Y mira, es que tienes que hacer las cosas así, pero no está el discernimiento del Espíritu. Tiene que haber la comunión con el Espíritu Santo. Y tú y yo tenemos que orar que nuestra familia, que los que conocemos que no tienen una comunión con el Espíritu Santo, conozcan esa comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Les decía yo hace rato, porque en lo natural decimos 2 más 2 es 4, pero en lo espiritual Dios dice, yo multiplico de la nada las fuerzas. En lo natural yo digo, tengo que trabajar toda la semana para poder tener dinero y para poder prosperar. Pero en lo espiritual, Mateo dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y tendrás añadiduras. Entonces en lo espiritual yo digo, no tengo que trabajar los 7 días, tengo que honrarlo a Él. Y si lo honro a Él, Él prometió honrar a los que le honran. Por eso Dios bendice la obediencia. Amén. Primera de Pedro 2, 1 al 2, versión NTV. Primera de Pedro 2, 1 al 2, versión NTV dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas. Mire cómo lo dice esta versión. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Aquí está Samuelito, y cuando él tiene hambre, yo no creo que dice, porque ahorita no puede hablar, no dice, mami, tengo hambre, papá, tengo hambre. Él pide a gritos. Y es lo que dice aquí Pedro: pidamos a gritos ese alimento nutritivo, la leche espiritual. Dile a alguien, tienes que gemir por su presencia. Dile, no solamente tienes que pedirlo, porque estamos acostumbrados a la versión McDonald's. Ordenamos en una ventanilla y adelante nos dan la orden. Y a veces hacemos así en lo espiritual. Señor, ya oré 1 minuto, ahora te toca a ti contestarme. Y el Señor dice, clama a mí. Clama. Clamar no es orar, clamar es gemir. Clamar es estar allí hasta que la oración es contestada. Clamar es decir, no me has contestado, yo voy ahí, yo sigo orando.
Por eso aquel clamaba diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él no llegó por ahí con uno de sus discípulos diciéndole: oye, mira, voy a apuntar una tarjetita, ¿se la puedes dar a Jesús? ¿Le puedes decir a Jesús que tengo esta necesidad? Él dijo: no, Él está pasando por aquí, quizá no tenga otra oportunidad, y como esta es la oportunidad que tengo, voy a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el pueblo necesita seguir clamando. ¿No has visto tus respuestas a la oración? Sigue clamando. Dile a alguien por ahí: no te rindas. No te rindas, no te rindas. Dilo: pide a gritos ese alimento nutritivo. Dile: pide a gritos, pide a gritos. Sigue clamando. No nos rindamos, iglesia, porque a veces nos rendimos y decimos: ya no quiero clamar, me cansé de orar, ya el Señor no va a responder. Y no vaya a pasar como aquella historia que alguna vez conté, de uno que estaba buscando un tesoro y agarró la pala y sacó tierra, agarró la pala y sacó tierra, y cavó tan profundo que se cansó y se dio por vencido. Dijo: ni una más, me doy por vencido. Dice que cuando vino otro de camino, vio el hoyo y vio la pala, agarró la pala y dio un golpe, y justo cuando dio un golpe más, estaba el cofre del tesoro. A veces nos falta dar un golpe más en nuestra oración para que la oración sea contestada. Dice: desead como recién nacidos la leche espiritual. Ahora, si ya llevas tiempo en la palabra, no puedes seguir con lechita. Ay, pastor, entonces ¿pedimos leche o no? Vamos a Hebreos 5:12. Hebreos 5:12. Mira lo que dice Hebreos 5:12. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar, ¿qué? Vamos, léalo conmigo ahí la versión NTV. Que ya deberían estar, ¿qué? Enseñando a otros. En cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Bueno, entonces, ¿pedimos leche o no pedimos leche? Bueno, Pedro dice que pidamos leche. Hay momentos, iglesia, y mírate, lo desgloso así. Hay momentos que vamos a tener que volver como niños espirituales. ¿Por qué como niños espirituales? ¿Recuerdas tu primer amor? ¿Recuerdas tu recién convertido? Que si, ¿por qué nada más miércoles y domingo hay servicio? Yo quiero lunes, martes, yo quiero jueves, viernes, sábado, domingo. Queríamos todo el tiempo estar en la casa de Dios. Y ahora que decimos, otro servicio. Aleluya. Estamos cansados. Yo sé que hay cansancio físico, pero cuando uno anhela su presencia, uno con razón, como David decía, ¿verdad? Mejor me es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. No nos hagamos, antes de conocer al Señor, vendía una agrupación y era un baile tras baile, tras baile, tras baile. Cada 8 días andábamos de baile en baile, o de chupe en chupe. Amén. Y ahora, no, pastor, un evento al año, porque dicen que uno al año no hace daño. Aleluya. Como decía allí, mira, el Señor reprenda al diablo. ¿Sabes? Dice aquí Hebreos, hace tanto tiempo que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Hay momentos para tomar leche. Sí, hay momentos, todos. No importa que tengas 10 años en el ministerio, no importa que estés firme en la palabra. Hay procesos que nos vuelven como niños, que necesitamos el cuidado, que necesitamos ese alimento tierno. Amén. Que necesitamos esa palabra tierna, esa leche espiritual. Todos en momentos de procesos que hemos pasado necesitamos como niños el cuidado, pero no podemos quedarnos todo el tiempo en ese proceso. Hay que levantarnos y hay que decir: Señor, es cierto que ha sido el proceso difícil, pero yo sé que ya he aprendido a comer alimento sólido.
Y llega un momento que el proceso es tan fuerte que estamos tomando lechita, pero dices, no, ya el Señor me ha fortalecido y ahora sí sigo con mi alimento sólido. Y ese proceso sirve para enseñar a otros que se puede confiando en Dios. Que sí se puede cuando ponemos nuestra confianza en Dios. Sí se puede, sí se puede. Aleluya. Verso 13, mira lo que dice el verso 13. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo y no sabe cómo hacer lo correcto. Por eso en el proceso nos volvemos como niños y a veces no sabemos cómo hacer lo correcto. Necesitamos que alguien nos direccione. Amén. Pero no podemos quedarnos siendo niños. ¿Quién de ustedes hoy, si tienes planeado cenar, dices, me voy a cenar 8 onzas de leche? Aparte Samuelito. ¿Qué adulto dice, hoy me voy a cenar 8 onzas de leche? Y mañana en el desayuno me voy a dar vuelo 12 onzas de leche. Y con eso aguanto el día. No. Si en lo natural necesitamos alimento sólido, cuánto más en lo espiritual también. Necesitamos alimento sólido. Verso 14. Pero el alimento sólido, el 14, ¿cómo dice ahí? Vamos a ver. El alimento sólido es para los que son, léalo conmigo, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Dice ahí, a fuerza de práctica. Hay otra versión, dice que a fuerza en el proceso. O sea, el proceso muchas veces nos hace madurar. Y tú dices, no, ¿sabes qué? Yo ya pasé por ahí. A mí no me vas a decir que no se puede. Sí se puede. Échele ganas, esfuerces en el Señor. Sí se puede. Sí se puede. Yo les dije a algunos varones el día el congreso de familias, un sábado. El sábado que solamente había creo que un varón aquí. ¿Por qué no veniste a la iglesia? Estaba cansado. Esto, lo otro. Le digo, yo vine a predicar. Mi esposa estaba en casa con el bebé muerto en el vientre. Vine y me paré. Y no lo digo para subirme el cuello, porque Dios sabe lo difícil que me fue mantenerme aquí ese día. Estaba mi esposa en casa con el bebé muerto en el vientre. Yo todavía le dije, no siento cancelar el evento, pero yo quería saber de ella. Me dice, no lo canceles, ves y predica. Yo digo, yo sé que a veces son difíciles los procesos, pero cuando está nuestra confianza en Dios, Él es el que nos va a fortalecer. No te voy a decir que no duele. Te mentiría decir, pues mira, ya confía en Dios y olvida todo. No, hay cosas que tardan en sanar. Hay cosas que tardan en que uno se reponga. Pero cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él nos va a fortalecer. Él nos va a fortalecer. Ahora, esto me ha ayudado tanto para entender, iglesia, los procesos nos han ayudado a ti y a mí a entender que cuando necesitamos un consejo, tenemos que ver a personas espirituales que nos den el consejo. ¿Cómo podemos saber que una persona mira el fruto? Porque si tú le pides un consejo al compadre en el trabajo y tienes problema matrimonial y el compadre no sabe de Dios, ¿qué te va a decir? Pues déjalo, hombre, tantas mujeres, búscate otra, porque no entiende lo espiritual. Pero si tú le pides un consejo a alguien espiritual, te va a decir, ¿sabes qué? Échale ganas. Yo creo que tu matrimonio se puede restaurar. Pero ¿sabes qué? Vamos a meternos en ayuno. Vamos a meternos en oración. Es que yo no quiero ayunar. Entonces, no, hay que pagar también un precio. Ayune usted por mí. No, vamos a ayunar. Tenemos una frase que se la hemos dicho. Cuando alguien se nos acerca a esto y esto, le decimos, nos vamos a unir contigo en oración. No vamos a orar por ti solamente, vamos a orar contigo. No vamos a ayunar por ti solamente, vamos a ayunar contigo. Aunque no me diga amén, pero los vamos a meter en ayuno y oración.
Juan capítulo 14 verso 17. Ya lo leyeron hace rato, pero lo tengo aquí en mis notas también. Juan 14, 17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Vamos a ver, leer aquí. Dice: me refiero al Espíritu Santo. Bueno, déjame esa. El Espíritu de verdad, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca, ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive en ustedes y también está en ustedes. Si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, dile a alguien por ahí: es que no lo has buscado. Dile: no juzgues lo que no conoces, búscale. Es más, dile: si en verdad tú hablas, si en verdad tú bautizas, bautízame. Pero muchos no lo oran así porque tienen miedo que en verdad los bautice. Sí, hay temor. No, si lo oro así, chance, y luego qué, y luego que yo no sepa ni dónde caigo. No te preocupes. Juan 8, 47 al 49 dice: el que es de Dios, vamos, los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios. Y luego dice ahí: pero ustedes no la escuchan porque no pertenecen a Dios. Le está hablando aquí no a la iglesia, sino Juan está dando está hablando a un pueblo. Dice: samaritano, endemoniado, replicaron. ¿No veníamos diciendo que estábamos poseídos por un demonio? Siguiente versículo. Respondió: no, dijo Jesús, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre, en cambio ustedes me deshonran a mí. Jesús le está hablando aquí a este pueblo. Respondieron, le está hablando a un grupo de judíos que comenzó a decirle, ahora sí que a enfrentar o confrontar a Jesús. Y le decían a Jesús que él hablaba por demonios. Pero él dice: no, yo no estoy hablando por demonios. Dice: yo honro al Padre. Y le está diciendo aquí a este grupo de judíos, dice: pero ustedes no me han honrado. Cuando tú y yo honramos a Dios, honramos al Hijo, estamos honrando al Espíritu Santo. Pero tenemos que honrarle a Él. Dice la palabra: como dando lo espiritual a los que tienen el Espíritu. Esto, iglesia, a veces suena un poco fuerte, pero cuando no estamos en la conexión con el Espíritu Santo, no vamos a entender muchas cosas, no vamos a percibir muchas cosas, y muchas veces no vamos a entender el orden bíblico. Es más fácil o más difícil, más bien, si no estamos conectados espiritualmente, es más difícil avanzar hacia la visión que Dios nos ha dado. Dígame si no, si uno en casa no está jalando con usted parejo, cuesta trabajo. Uno es el que está orando, uno es el que está ayunando, y el otro no quiere nada con Dios. Cuesta trabajo, cuesta trabajo. Por eso tenemos estas enseñanzas, para aprender y decirle: Espíritu Santo, háblale a mi esposo, háblale a mi esposa, háblale a mis hijos, háblale a mis padres, háblale a mis amigos, háblale a los que están viviendo en mi casa. No sé con quién compartes tu casa, tu hogar, pero dile, háblales, revélate a sus vidas. ¿Por qué? Porque es difícil, iglesia. Es difícil. No te voy a decir que es fácil. Sí, es difícil. Cuando estaba más joven, porque yo sé que me veo como de 21, pero cuando estaba más jovencito, que vivía en casa de mis padres, era difícil que mamá nos llevara a la iglesia y papá no quisiera nada con el Señor. Era difícil. Papá a veces nos tentaba con algo y nos ponía a la par. Entonces, tu iglesia, no decía Dios, decía tu iglesia, entonces es más importante que yo. No, papá, no es la iglesia, es Dios. Sí, pero la iglesia, no es la iglesia, es Dios. Y era difícil, pero doy gracias a Dios por mi madre, que se pudo mantener, que se amarró bien las faldas y dijo: aquí estoy, le he hecho ganas, y nos instruyó en el camino de Dios. Si usted le pregunta a mi madre si fue fácil, ella les va a decir que no, pero vale la pena afianzarse del Señor.
Es importante estar en conexión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque juntos podemos avanzar más. Juntos podemos lograr más. ¿Recuerdan la historia de Jonatán y su escudero? Jonatán le dice a su escudero, no lo voy a leer, pero está en 1 Samuel 14 del 6 al 15. No tengo mucho tiempo, pero 1 Samuel 14 del 6 al 15, ahí está la historia. Jonatán le dice a su escudero, ¿sabes qué? Pasemos a la guarnición de los filisteos. Quizá Dios hará algo contigo y conmigo, porque para él no es difícil salvar con uno, con dos, que con un ejército. Y le dice el escudero, ¿sabes? Haz lo que tú quieras hacer, lo que veas conveniente, que yo voy contigo. Y dice la palabra que Jonatán le dice a su escudero, ¿sabes? Vamos a acercarnos. Si los filisteos nos dicen, suban acá, es señal de que Dios los ha entregado en nuestras manos. Pero si ellos nos dicen, espérense donde están, entonces tenemos que huir. Y fíjate lo que dice, se acercan al campamento y los filisteos comienzan a decir, he aquí algunos israelitas que salen de sus cuevas. Y le dice, suban acá. Y dice Jonatán, esta señal, papá nos los entregó. Y dice que comenzó a subir con el escudero, y que Jonatán, al que lo dejaba medio herido, el escudero lo remataba. ¿Por qué? Porque iban en la visión. Amén. Por eso es más fácil cuando como familia, como iglesia, avanzamos juntos. ¿Por qué? Porque a los que yo no logro alcanzar, usted lo va a alcanzar. A los que no logra alcanzar el hermano o la hermana, otro hermano lo va a alcanzar. Amén. Pero ¿sabes qué? Lo que no logramos alcanzar tú o yo, el Espíritu Santo trae. Pero donde tú o yo no lleguemos, el otro hermano va a llegar. En el matrimonio, a los que yo no alcance, mi esposa los alcanza. A los que ellos no alcancen, yo los voy a alcanzar. O los van a alcanzar nuestros hijos, tus hijos. Ellos van a ir donde tú o yo no podamos ir. Ellos van a ir a predicar la palabra. Amén. Por eso es importante ser enseñados por el Espíritu Santo. Porque para estar en una batalla, iglesia, para estar en una batalla y obtener victoria, debemos someternos al Espíritu Santo. Él dijo, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, dijo el Señor. Pero necesitamos estar en un mismo espíritu. Si no, va a ser más difícil alcanzar el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Va a ser más difícil. Filipenses 2:2. Te voy a leer la versión Dios habla hoy, pero si me pones la NTV, vamos a leer la NTV y luego leo la versión Dios habla hoy. Filipenses 2:2 dice, entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. ¿Y qué más? Amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo. ¿Quieren hacerme feliz? Regresa el versículo, hijo. ¿Cómo dice ahí? Háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre. Dile a alguien por ahí, tenemos que ponernos de acuerdo. Y le tenemos que estar de acuerdo. Amén. Tenemos que estar de acuerdo. Sí, por eso me voy con la sonrisota. Mira lo que dice la versión Dios habla hoy. Llénenme de alegría, viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. Amén. Dice, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Iglesia, trabajemos juntos con un mismo pensamiento y con un mismo propósito. Lo que siempre les he dicho, no importa si hacemos comilona, no importa si hacemos una campaña, un servicio, el fin es el mismo, predicar la palabra. Sea escuelita bíblica, sea congreso de jóvenes, sea congreso de avivamiento, sea comilona, sea la tamaliza que hacemos en diciembre, sea lo que sea, el propósito siempre es el mismo, predicar la palabra de Dios. Y algunos me dicen, pastor, pero siempre es mejor cuando hay comida. Aleluya. ¿Sabes? Tenemos que predicar la palabra. Ese es el propósito. 1 Corintios 1:10. No voy a alcanzar a terminar.
1 Corintios 1:10, versión NTV. Mira cómo dice ahí: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento. Y lo mismo se le dijo a la iglesia en Filipos que a la iglesia en Corinto. Un mismo propósito. Y como dice mi niño Josué, propósito. Pronuncia mucho la R. No dice el carro. No está aquí. ¿Sabes, iglesia? El mismo propósito. Tenemos que estar en un mismo sentir. Lo natural no va a entender lo espiritual. Tú que estás buscando de Dios, si tienes un familiar que por más que le hablas, por más que le dices, no entiende, comienza a orar diferente. Señor, toca su mente. Señor, toca su corazón. Padre, yo no lo puedo cambiar humanamente, pero tú sí. Tú le saliste al encuentro a Saulo y lo transformaste en un Pablo. Tú saliste a su encuentro. Yo no puedo llegar a su corazón, pero el Espíritu Santo dice que escudriña lo más profundo aún del corazón de Dios. Cuanto más nuestros corazones. Dile: Espíritu Santo, escudriña el corazón de mi familia. No sé si es tu esposo, tu esposa, tus hijos, alguna amistad, pero dile: escudriña su corazón. Yo no puedo llegar ahí, pero tú sí puedes llegar, Espíritu Santo, porque lo natural no va a entender lo espiritual. Necesitamos que sea el Espíritu Santo transformando esas vidas y esos corazones. Iglesia, tenemos que orar de la manera correcta. Espíritu Santo, toca. Dice la palabra que todo lo que oremos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer. Así que tenemos que orar: Padre Celestial, yo te pido que a través de tu Espíritu Santo transforme la vida, la mente, el corazón de mi familia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Oramos al Padre en el nombre de Jesús, pidiendo que el Espíritu Santo haga la obra. Y entonces dice que Él lo va a hacer de manera natural. Tú y yo podemos utilizar un celular, ¿verdad? Y escuchamos una voz y la reconocemos. Si usted escucha una voz en el celular, aunque no tenga el nombre, usted va a identificar la voz. Amén. Pero si no tenemos comunión con el Espíritu Santo, no podemos identificar su voz. Necesitamos comunión con Él. Una mente lógica no puede tener fe y ver lo sobrenatural de Dios. Ahí me voy a quedar. La lógica humana jamás podrá entender lo espiritual y lo sobrenatural de Dios, porque buscará una explicación lógica a lo que mira, a lo que pasa, y si no puede explicarlo, lo descarta. Una mente lógica me dijo: alguien le puso gasolina a tu auto. Y sí, quizá Dios usó a alguien para ponerle gasolina. No estoy diciendo que literalmente vino un ángel y le puso gasolina, porque si no le hubiera dicho: oye, te faltó medio tanque, me lo dejaste a la mitad. Pero lo que sí sé es que yo no le pedí a nadie, no pedí prestado, no le dije a nadie. Cuando yo encendí el auto estaba arriba de la mitad. Quizás Dios usa a alguien para bendecir. Dios va a usar a alguien. Hace tiempo yo le oraba: Señor, mi padre no me escucha como hijo, pero ponga a alguien que le predique tu palabra. Y Dios usó a un pastor para predicarle la palabra a mi padre. Él aceptó a Cristo en su corazón, lo recibió en su corazón. Y no solamente eso, le dijo: oiga, ¿y usted por qué no viene y ora por mi rancho? Y ahí va el pastor a orar por el rancho de mi papá. Ahora, lo que faltó en el proceso es la consolidación. Y yo creo que ahí es donde nos falta mucho a veces a las iglesias. Y hablo como una crítica personal. Nos falta fortalecer la consolidación. Yo lo he visto en mi padre. Que Dios ponga a un hombre como lo puso con Juan Marcos. ¿Se acuerdan cuando les hablé de Juan Marcos? Que puso a Bernabé ahí para aguantar a Juan Marcos, que le estaba huyendo a Pablo. Y Pablo le dijo: no, tú no sigues conmigo, te regresas. Pero utilizó Dios a un Bernabé para procesar a un Juan Marcos. Y después Juan Marcos terminó escribiendo uno de los libros de la Biblia, el libro de Marcos, que lleva su nombre. Y a veces hacen falta Bernabés que tengan la paciencia del corazón para soportar a algunos Juan Marcos. Uno de ellos es mi padre. Y yo sigo orando: Señor, ponle a un Bernabé al lado
que tolere a mi padre, que enseñe a mi padre y que él pueda continuar en tu camino. Y si tu esposo, tu esposa, tus hijos no te escuchan a ti, no escuchan a alguien, dile: Señor, pon a alguien para procesar a mi familiar. Y el Espíritu Santo lo va a hacer, iglesia. Termino con eso. Dice la palabra, te lo dije hace rato, que la lógica humana 2 más 2 es 4, pero Dios dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Tenemos que ser enseñados por el Espíritu Santo. Alguien puede decir: Espíritu Santo, yo quiero ser un alumno tuyo, enséñame. No solamente quiero que seas mi amigo, quiero ser un alumno tuyo. Dile: Espíritu Santo, enséñame. Enséñame a escuchar tu voz. Enséñame a obedecer tu palabra. Dile: yo no quiero tener una vida llena de lógica. Yo quiero aprender a vivir en lo sobrenatural. Yo quiero aprender a vivir en lo que yo no puedo resolver, tú lo resuelves. En lo que yo no puedo arreglar, tú me ayudas a arreglarlo. La lógica, iglesia, nos lleva a apartarnos o a perder grandes bendiciones de Dios en nuestra vida. Ponte un momento de pie. Quiero decirte esto, iglesia: no seamos cristianos, no seamos cristianos llenos de una mente lógica, porque una mente lógica le cuesta trabajo entrar a lo sobrenatural de Dios. Hay cosas que no vamos a poder entender o no vamos a poder explicar, pero dile: Espíritu Santo, tú enséñame. Dile: Espíritu Santo, yo aquí estoy. Yo quiero ser un alumno tuyo. Una mente lógica es un obstáculo para la fe. Lo escuchamos en el fin de semana. Dios le dijo a Noé: construye el arca. Y no le dijo: aquí tienes finanzas, ahí están los árboles. Le dio una palabra. Y Noé actuó por la palabra que Dios le dio. La mente lógica dice: ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y qué presupuesto tengo? No tengo dinero. ¿Cómo voy a lograr? Pero la fe nos lleva a abrir o a ver las cosas sobrenaturales de Dios. Yo no sé, quizás has pensado que no hay solución para lo que estás viviendo o pasando. Quizás has pensado que no hay solución o no hay provisión para lo que estás viviendo. Pero créele a la palabra de Dios. No nos llenemos de una mente lógica. Hoy decidimos caminar siendo enseñados por el Espíritu Santo de Dios. Hay alguien que diga: Espíritu Santo, enséñame. Enséñame. Una mente lógica, iglesia, es enemiga de la fe. Yo no sé cómo le va a hacer Dios, pero yo sé que lo que Él ha dicho sobre esta casa, Él lo va a hacer. Hemos recibido palabra de que habrá servicios, de que en medio de la alabanza, la adoración, la administración, la palabra, veremos sanidades, señales, prodigios. Y yo lo creo en mi espíritu. Yo creo lo que dice Joel 2:28, que el Espíritu Santo de Dios se va a derramar sobre toda carne, sobre todo el que le anhela, sobre todo el que le desea. Pero dile: Espíritu Santo, si tú hablas, háblame a mí. Dile: si tú bautizas, bautízame a mí. Dile: si tú cambias, cámbiame a mí. El Espíritu Santo, yo quiero conocerte de una manera más profunda y personal.